Cuando los soldados entraron en aquella casa de una zona residencial de Santa Ana, encontraron lo que uno esperaría de un jefe de la Mara: un fusil de asalto, una pistola, un revólver, pero había una cuarta arma sobre esa mesa que dejó helado a más de uno, un arma que ningún pandillero del mundo tiene motivo para poseer, un lanzamisiles, un tubo diseñado por militares con un único propósito: perforar el blindaje de un tanque de guerra. Y la pregunta que se hicieron todos, la misma que usted se está haciendo ahora, fue esta: ¿para qué necesita un pandillero un arma capaz de destruir un tanque? ¿Contra quién pensaba usarla? El hombre dueño de ese arsenal se llama de Byron Aristides Salazar Ramírez, alias el Sleepy. Y esta es la historia de cómo cayó. Y le adelanto lo más increíble de todo: ese hombre, con semejante arsenal de guerra en su poder, con un arma capaz de reventar un tanque, no llegó a disparar ni una sola vez. Todo ese poderío terminó extendido sobre una mesa como prueba mientras a él lo rapaban rumbo a la cárcel. En un minuto le explico por qué. ¿Usted cree que un jefe de la Mara que acumulaba armamento de guerra, listo para desatar una masacre, merece pasar el resto de su vida encerrado? ¿Usted cree que el pueblo salvadoreño se ganó a pulso el derecho de dormir tranquilo mientras hombres así están tras las rejas? Si usted piensa así, suscríbase a este canal. Aquí le contamos cómo cae, uno por uno, cada hombre que le hizo daño a este país. Sigamos con la caída de Sleepy. En este video le vamos a responder 3 preguntas. Primera, ¿quién era realmente este hombre dentro de la Mara Salvatrucha? ¿Y por qué su captura fue tan importante? Segunda, ¿para qué guardaba un arma antitanque un pandillero escondido en una casa residencial? Y tercera, la que le va a apretar el pecho: ¿cómo el hombre que se armó para una guerra terminó entregado sin disparar un solo tiro? Vamos con quién era, porque el arma es impactante, pero lo que este hombre representaba lo es todavía más. Y le adelanto una cosa: Sleepy no era un pandillero de esquina, estaba casi en la cima de toda la estructura. Para entender la magnitud de esta captura hay que entender cómo se gobernaba la Mara Salvatrucha en El Salvador. La pandilla no era un montón de muchachos sueltos haciendo desorden. Era una organización con una cúpula, con una jerarquía tan estricta como la de un ejército. Y en lo más alto de esa pirámide había 15 hombres. Solo 15. 15 cabecillas que se repartían el mando de toda la estructura a nivel nacional. Les decían las 15 sillas. Cada silla, un jefe. Cada jefe con poder sobre la vida y la muerte de miles. Y Sleepy ocupaba una de esas 15 sillas, la 9ª. Léalo despacio. De todos los pandilleros de la Mara Salvatrucha en El Salvador, que eran decenas de miles, este hombre estaba entre los 15 que mandaban sobre todos. No recibía órdenes de nadie en su zona, las daba. Según las propias autoridades salvadoreñas, Sleepy era el responsable de autorizar el accionar delincuencial de toda la estructura a nivel nacional. Léalo otra vez, porque esa frase es enorme. Autorizar el accionar de toda la estructura. Es decir, cuando había que actuar, cuando había que mandar un mensaje de sangre, la orden pasaba por hombres como él. Aquí hay un dato que le da la verdadera dimensión de esta captura. Sleepy fue el 9º. El 9º de esas 15 sillas en caer. Cuando lo agarraron en agosto de 2022, ya habían caído 8 antes que él, y quedaban 6 por capturar para completar la lista entera de los 15 que gobernaban la pandilla. Piense en lo que eso significa. El Estado salvadoreño no estaba agarrando pandilleros al azar. Estaba desmontando la cúpula entera, silla por silla, cabecilla por cabecilla, como quien va quitando las piezas de un tablero hasta dejar al rey sin defensa. Y Sleepy, el 9º, era una de esas piezas grandes. Su caída no fue una captura más, fue un golpe directo al cerebro de la estructura. Piense en lo que significa eso para la gente común, para usted, para su familia, para el vecino de la esquina. Significa que este hombre, desde donde estuviera, decidía cosas que terminaban en cuerpos. Decidía sobre colonias que él nunca pisó. Decidía sobre familias que nunca conoció. Un jefe de ese nivel no aprieta el gatillo, no hace falta, le basta con dar la palabra, y otros la ejecutan. Sleepy lideraba un programa criminal dentro de la pandilla,
y su mando se extendía mucho más allá de Santa Ana. Operaba, según las autoridades, incluso a nivel internacional. Un hombre con esa clase de poder no es un delincuente, es una institución del crimen. Y para que entienda cómo funcionaba ese poder, tiene que entender cómo estaba organizada la pandilla por dentro, porque no era el desorden que muchos imaginan. La Mara Salvatrucha en El Salvador estaba dividida en cientos de células, cada una controlando un territorio. A cada una de esas células le decían clica, y por encima de todas esas clicas repartidas por el país estaban los programas, que agrupaban varias clicas bajo un mismo mando. Sleepy dirigía uno de esos programas, es decir, no mandaba sobre un grupo, mandaba sobre un conjunto de grupos, sobre un pedazo entero del mapa criminal salvadoreño. Cada extorsión, cada renta cobrada, cada orden de muerte que salía de su programa llevaba su firma invisible. Por eso las autoridades no lo trataron como a un pandillero más, lo trataron como lo que era, una de las cabezas que había que cortar para que el cuerpo entero cayera. Ahora que entiende quién era, volvamos a esa mesa, a esas 4 armas. Porque aquí empieza lo que de verdad no tiene explicación normal. Y lo que pasó ese día en Santa Ana cambia por completo la dimensión del caso. Preste atención, porque este es el dato que hace único a este hombre entre todos los cabecillas capturados. En agosto de 2022, en plena guerra contra las pandillas, la División Élite contra el Crimen Organizado ubicó a Sleepy en una zona residencial del departamento de Santa Ana. Una casa normal, en un barrio normal, como cualquiera en el que usted podría vivir. Y ahí, escondido, estaba uno de los 15 hombres más buscados del país. Ese detalle, el del barrio normal, dice más de lo que parece. Escúchelo bien, porque un jefe de ese nivel no se esconde en una cueva ni en el monte. Se esconde a plena vista, entre gente honrada, en una colonia tranquila donde nadie sospecharía que el vecino de al lado es uno de los 15 hombres que gobiernan el terror del país. Sus vecinos probablemente lo saludaban, probablemente lo veían entrar y salir sin imaginar quién era ni lo que guardaba adentro. Esa es la parte más escalofriante de cómo operaban estos cabecillas. Vivían camuflados en la normalidad, con arsenales de guerra a pocos metros de familias que no tenían idea del peligro que dormía en la casa de al lado. Para dar con él, las autoridades dijeron que hizo falta la labor de una división especial y el uso de tecnología de última generación. No fue suerte, fue una cacería. Cuando entraron, hicieron el decomiso. Y aquí está la lista completa, para que la pese usted mismo. Un fusil de asalto M16, una pistola, un revólver y un lanzamisiles Low, calibre 66 milímetros. Deténgase en esa última arma, porque no es un arma cualquiera. Es una máquina de guerra. Y aquí abrimos la segunda pregunta, la que le prometí. ¿Para qué quería un pandillero un arma así? Déjeme explicarle qué es exactamente ese lanzamisiles, porque cuando lo entienda, se le va a helar la sangre. Un LABLOW de 66 milímetros no es un arma de defensa personal. No es para asustar al vecino ni para cobrar una renta. Es un arma anticarro. Un tubo que dispara un cohete diseñado por ingenieros militares con un solo propósito en la vida: atravesar el blindaje de acero de un tanque de guerra. Es el tipo de arma que un soldado usa en un campo de batalla contra vehículos militares. Que un pandillero, escondido en una casa de un barrio residencial de Santa Ana, tuviera una de estas, es una de las cosas más perturbadoras que ha dejado toda la guerra contra las pandillas. Pero viene lo que de verdad debería preocuparle. Un arma así no se compra en la esquina. Piénselo. Un fusil, una pistola, un revólver, son armas que lamentablemente circulan por el mercado negro de cualquier país. Pero un lanzamisiles militar es otra cosa. Es un arma de ejército. Para conseguir una hay que tener contactos, hay que tener dinero, y hay que tener una red capaz de mover armamento militar de un país a otro sin que nadie lo detecte. En otras palabras, el simple hecho de que Sleepy tuviera esa arma demuestra el nivel de poder y de conexiones que manejaba. No era un delincuente improvisando, era un hombre con acceso a un mercado de armas de guerra, y eso lo vuelve mucho más peligroso que cualquier gatillero de colonia. Porque piénselo,
Si usted esconde un arma para destruir un tanque, no la esconde por casualidad, la esconde porque en algún momento pensó que la iba a necesitar. Y ahí está la pregunta que debería quitarle el sueño a cualquiera. ¿Contra qué blanco pensaba usar Sleepy un arma capaz de perforar acero blindado? Un pandillero no se enfrenta a tanques. En una pelea de colonias, esa arma no sirve para nada. Es desproporcionada, salvo que estuviera preparándose para algo mucho más grande, salvo que, en la mente de estos hombres, la guerra contra el Estado salvadoreño hubiera dejado de ser una pelea de colonias y se hubiera convertido en otra cosa. Un arma así es un mensaje. Dice que su dueño no pensaba rendirse, que se estaba preparando para resistir, que se imaginaba, algún día, disparándole a los vehículos blindados de la propia Fuerza Armada. Y aquí, hermanos, es donde esta historia da el giro que la vuelve una lección para todo el país. Porque ese día, en esa casa, con todo ese arsenal a su alcance, con el arma más poderosa que jamás tuvo un pandillero salvadoreño al alcance de la mano, pasó algo que Sleepy no tenía en sus planes. No disparó, no resistió, no usó nada de eso. Aquí llega la tercera pregunta, y es la que más duele para un hombre que se creía un guerrero. El hombre que acumuló un arsenal de guerra, el que guardaba un arma para destruir tanques, el que se preparó durante quién sabe cuánto tiempo para una batalla final. Cuando de verdad llegó el momento, no disparó ni una sola vez. Lo capturaron, y ya está, todo ese poderío militar, toda esa fantasía de guerra, quedó reducida a una fila de armas sobre una mesa, fotografiadas por las autoridades como prueba de su caída. Y fíjese bien, porque hay una ironía en esto, que solo la vida sabe escribir. El arma más poderosa de la Mara no sirvió para salvar a su propio dueño. Ese lanzamisiles, que costó conseguir, que hubo que esconder, que representaba el sueño de resistencia de un hombre que se creía intocable, terminó siendo exactamente lo contrario de lo que él quería. En vez de ser su defensa, se convirtió en la prueba más contundente de quién era y de lo que planeaba. En vez de destruir un tanque, lo hundió a él. Cada una de esas armas, extendidas sobre la mesa frente a las cámaras, era un cargo más, una prueba más, un año más de cárcel. Y hay algo casi poético en cómo terminó todo, si se detiene a pensarlo. Ese hombre dedicó años a prepararse para una guerra. Se imaginó a sí mismo resistiendo, disparando, peleando hasta el final contra las fuerzas del Estado. En su cabeza, seguramente, era un guerrero esperando su batalla. Y cuando la batalla llegó, cuando de verdad tocaron a su puerta, no hubo batalla. No hubo resistencia heroica. No hubo el estruendo de un cohete. Hubo un hombre entregándose, en silencio, en una casa de barrio, mientras las autoridades recogían con calma el arsenal que él nunca se atrevió a usar. Toda la fantasía de guerra de Sleepy se apagó sin un solo disparo. Así de vacío era el poder que creía tener. Mientras esas armas se exhibían ante el país, a Sleepy lo preparaban para su nuevo destino. El hombre que ocupaba la 9ª silla de la Mara Salvatrucha, el que autorizaba el accionar de toda la estructura, el que soñaba con una guerra que nunca peleó, terminó como terminan todos. Rapado, de uniforme, sin nombre, sin silla, sin las 15, rumbo a una celda, igual que los más de 50,000 que ya habían caído antes que él en la guerra contra las pandillas. De esos, según las cifras oficiales de aquel momento, 770 eran cabecillas, y Sleepy pasó a ser uno más de esa lista. Y para el salvadoreño mayor que hoy escucha esto en su casa, aquí hay algo que va mucho más allá de una captura con armas espectaculares. Porque usted vivió el país en que hombres como Sleepy mandaban. Usted supo lo que era que un jefe al que nunca le vio la cara decidiera si su colonia amanecía en paz o amanecía de luto. Usted conoció el miedo de saber que gente así acumulaba poder, dinero y armas mientras el Estado miraba para otro lado. Y hoy, uno de esos 15 hombres que gobernaban el terror, uno de los que se sentaban en las sillas más altas de la pandilla, aparece rapado, sin poder, con todo su arsenal exhibido como un trofeo de su propia derrota. Cualquier abuela que haya rezado durante años pidiendo vivir sin miedo sabe que hay una justicia que tarda, pero que llega.
Sleepy se armó para una guerra que creyó que iba a ganar, juntó fusiles, juntó un arma para destruir tanques, se preparó para resistir hasta el final, y cuando el final llegó, descubrió la verdad más vieja del mundo, que el que vive amontonando armas para sembrar muerte, termina cayendo por el peso de esas mismas armas. No lo salvó su arsenal, no lo salvó su rango, no lo salvó ninguna de las 15 sillas, porque contra un pueblo entero que dijo basta, no hay lanzamisiles que alcance. Y esa, hermanos, es una guerra que estos hombres ya perdieron. Antes de despedirme le pido una cosa: capturas como esta, con arsenales de guerra escondidos en casas de barrio, ocurrieron por todo el país durante la guerra contra las pandillas, y muchas no las contó nadie a fondo. Nosotros las vamos a seguir contando, con los datos oficiales en la mano y sin adornos, para que usted sepa la verdad de lo que se les decomisó a estos hombres, y no dependa de lo que le cuenten en el pasaje. Si quiere acompañarnos, suscríbase y active la campanita. Y compártalo por WhatsApp con su familia allá en los Estados Unidos, porque muchos se fueron huyendo de hombres como Sleepy y merecen ver cómo están terminando. Déjeme una pregunta antes de irnos. ¿Contra quién cree usted que pensaba usar ese hombre un arma capaz de destruir un tanque? Escríbame su respuesta ahí abajo. Yo las voy a leer todas. Dios los bendiga, hermanos.